Bienvenido, el día de hoy vamos a diseñar una bolsita sorpresa personalizada temática infantil. Para ello abrimos el programa PowerPoint, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a vista, habilitamos reglas, líneas y guías y luego nos vamos a diseño y vamos a personalizar el tamaño de diapositiva. En este caso vamos a trabajar con un tamaño A4 en horizontal. Nos vamos a insertar formas y vamos a escoger un rectángulo. Vamos a trabajar con la medida de 14 por 9 centímetros y vamos a proceder a moverlo a la derecha. Ahora nuevamente insertamos un nuevo rectángulo, en este caso con la medida de 14 por 4 centímetros. Lo vamos a ubicar en el medio. Ahora nuevamente vamos a insertar una forma, en este caso un trapezoide con la medida de 3.87 por 9 centímetros. Ahora vamos a girar, voltear verticalmente y lo vamos a llevar a la parte inferior. Creamos una copia, control C, control V y ajustamos el tamaño a esta base. Una vez que está listo, lo que vamos a hacer es seleccionar todos los elementos y vamos a moverlo a la derecha. Seleccionamos este cuadro, nos vamos a relleno de forma, más colores de relleno. En este caso, yo voy a seleccionar esta tonalidad rosada, puesto que voy a trabajar con la temática hadas. Vamos a insertar formas, un nuevo rectángulo con la medida de 7 por 9 centímetros y lo colocamos en la base inferior. Una vez que está listo, nos vamos a relleno de forma, más colores y vamos a cambiar en este caso el color. Aceptamos. Una vez que ya está listo el color, ahora nos vamos a contorno de forma sin contorno. Ahora nos vamos a insertar formas. En este caso vamos a insertar un nuevo rectángulo con la medida de 7 por 0.39 centímetros. Y nos vamos a relleno de forma blanco, contorno de forma sin contorno. Y lo que vamos a hacer es superponer por todo este cuadro. En la parte inferior hay unas guías, sale como flechas rojas que les va a guiar el espacio dejado entre cada uno de estos elementos. Simplemente estoy realizando control C, control V y acoplando a esta base. Nuevamente me voy a insertar formas, en este caso un círculo con el cual voy a trabajar de 3.5 centímetros por 5.5 centímetros. Ahora me voy a relleno de forma blanco, clic derecho, formato de forma y me voy a línea con degradado. En este caso muevo estos puntos, hago clic en el primer punto y voy a seleccionar un color. Aceptamos. Nuevamente cojo el siguiente punto y voy a seleccionar el color. Y de igual forma con el cuentagotas voy a proceder a seleccionar los colores. En este caso es un degradado de tonalidad rosada. Cierro este cuadro. Una vez que está listo, lo superpongo en el medio y lo que voy a hacer es control C, control V para generar un nuevo elemento. Me voy a formato, relleno de forma, sin relleno y lo que voy a hacer es superponerlo. Trabajo con zoom para apreciarlo mucho mejor. Una vez que está, superpongo este elemento y nuevamente genero una copia de este elemento, control C, control V y voy a superponerlo. Ahora que ya está superpuesto todos estos elementos, me voy a insertar Word Art. Voy a escribir el nombre de la cumpleañera
selecciono todos los elementos, todo el texto. Voy a trabajar con el tamaño 28 y con la tipografía Blueberry. Voy a seleccionar con más colores la tonalidad. Aceptamos y lo que vamos a hacer es superponerlo. Creo una copia, control C, control V del texto, selecciono el texto y nuevamente cambio, en este caso con 20. Y voy a escribir en este caso 2 añitos. Ahora nuevamente me voy a insertar imagen. En este caso voy a trabajar con estas imágenes en PNG, que es de la temática hadas. Voy a colocar cada uno de estos elementos. Acá tengo una mariposa, una base y una hada. Esta hada voy a superponer encima del círculo que he creado, que viene a ser de la base del nombre. Voy a trabajar con la herramienta Zoom para apreciarlo mucho mejor. Y lo que voy a hacer es mover y acoplar al medio. Ahora lo que voy a hacer es llevar a la base y voy a acoplarlo justo a la medida. Voy a generar una copia, control C, control V, y voy a superponer en esta base que me queda. Clic derecho, enviar al fondo. Ahora selecciono esta base inicial. Clic derecho, enviar al fondo. Ahora selecciono la mariposa. Lo muevo, selecciono la mariposa y voy a proceder a girar. En el caso de la mariposa hago clic derecho, formato de forma, me voy a iluminación, selecciono el primer cuadro, selecciono el color blanco, en la transparencia que me va a quedar en 1 y en el tamaño en 3. Esto para crear una iluminación blanca y tenga contraste con el fondo. Una vez que está listo, control C, control V, y lo que voy a hacer es minimizar la imagen y poder distribuir por toda esta sección. Selecciono todos los elementos, en este caso los voy a centrar para apreciarlo mucho mejor y poder terminar el procedimiento. Selecciono este elemento, me voy a relleno de forma. Con el cuentagotas selecciono el color, en este caso rosado. Nuevamente selecciono este elemento, me voy a relleno de forma, con el cuentagotas selecciono el color y por último este cuadro de igual manera. En este caso selecciono este color. Este borde lo voy a dar una tonalidad blanca para que tenga un contraste y no se vea este color muy encendido. Me voy a contorno de forma, el grosor elijo 1/4 de punto. En contorno de forma selecciono el color blanco. De igual manera me voy a contorno de forma, el grosor 1/4. Realizo el mismo procedimiento para todos los cuadros que me quedan. Esto para que el momento del doblez no se vea mucho. Selecciono todos los elementos, lo llevo a la parte derecha y genero una copia, control C, control V. Y lo que voy a hacer es unir esta sección con la primera. Una vez que he unido todo el procedimiento, finalmente así me queda ya la bolsita pequeña. Y lo que voy a hacer en este caso es generar una copia de este elemento, control C, control V. Me voy a girar 90 grados
Y lo que voy a hacer es acoplarlo y voy a disminuir el tamaño simplemente porque esta es una solapa que me va a permitir hacer el pegado. Cojo todos los elementos y lo voy a centrar. Esa es una línea de regla. Ahora lo que yo voy a hacer es insertar un elemento. En este caso estoy insertando un círculo. Me voy a relleno de forma blanco, contorno de forma sin contorno. Esta circunferencia me va a permitir que yo pueda insertar la cita con la línea guía que ustedes observan en la parte superior. Voy a hacer el centrado. Esta línea guía, esta regla que viene a ser como una línea guía, me va a ayudar para poder distribuir estos círculos adecuadamente en el espacio que corresponde. Como ustedes están viendo, estoy dejando cada 2 centímetros y estoy ubicando la circunferencia. Y bueno, finalmente ya he obtenido la bolsita pequeña que está en tamaño A4. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificación y seguir en mis redes sociales.